objetivo de este podcast es dar a conocer cómo los miembros de Alcohólicos Anónimos se están recuperando de esa antigua y desconcertante enfermedad llamada alcoholismo. Los puntos de vista aquí expuestos son estrictamente personales. Los miembros de Alcohólicos Anónimos hablan por ellos mismos, y no por Alcohólicos Anónimos como un todo. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a su podcast Máscaras Anónimas. Mi nombre es Monse y soy alcohólica y estoy el día de hoy aquí con mi amigo y compañero. Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Rodolfo y estamos aquí en presencia con mi compañera y amiga Monse. Y el día de hoy invitarlos a retomar el cuarto paso en su segunda versión, que es la segunda parte. Esperemos que se queden y por favor, los que aún no han comenzado, vayan por su tacita de café. ¿Qué te parece, Monse? Vamos a dar comienzo a una recapitulación de lo que es la segunda parte de este muy importante cuarto paso. Así es, Rodo. Bueno, y retomando un poquito lo que hablábamos en nuestro capítulo pasado, de la importancia que tiene para los alcohólicos el realizar este paso, pero no solamente con conciencia, sino también con precaución. Ya lo veníamos platicando en el episodio pasado, Rodo, de lo importante que es para el alcohólico realizar este tipo de pasos con un acompañamiento de un padrino o en un apadrinamiento. ¿Qué te parece si retomamos la lectura y vamos ahondando y ondeando un poquito más en el fondo de lo que es el cuarto paso? Adelante, comenzamos. Claro está que la persona depresiva y la persona agresiva y orgullosa son extremos de la gama de personalidades humanas y son tipos que abundan tanto en Alcohólicos Anónimos como en el mundo exterior. Muchas veces estas personalidades se presentan de forma tan definida como en los ejemplos que hemos dado, pero con la misma frecuencia se encuentran algunas que casi pueden clasificarse en ambas categorías. Los seres humanos nunca son totalmente idénticos, así que cada uno de nosotros, al hacer nuestro inventario, tendremos que determinar cuáles son nuestros propios defectos de carácter y cuando encuentre los zapatos a su medida, debe ponérselos y andar con la seguridad de que por fin está en el buen camino. Reflexionemos ahora sobre la necesidad de hacer una lista de los defectos de personalidad más pronunciados que todos tenemos en diversos grados. Para los que tienen una formación religiosa, en esta lista aparecerían graves violaciones de principios morales. Otros la considerarían como una lista de defectos de carácter y otros como un catálogo de inadaptaciones. Algunos se sentirán muy molestos si se les habla de inmoralidad y mucho más si se habla de pecado, pero todo aquel que dispone de un mínimo de sensatez estará de acuerdo en un punto, que dentro del alcohólico hay muchas cosas que no funcionan bien y que hay mucho que hacer para remediarlas si esperamos lograr la sobriedad, hacer el progreso y tener una verdadera capacidad para enfrentarnos a las realidades de la vida. Bueno, Monse, vamos a recalcar, y como lo dijiste al principio de esta segunda versión del cuarto paso, esa importancia del por qué realizar un cuarto paso. En las primeras horas, cuando se le da la junta de información a una prospecta, a un prospecto nuevo, pues asignarle de imprevisto una madrina o un padrino para que al momento de su llegada pues pueda darse cuenta que puede liberarse o compartir con la madrina o el padrino, algo que sea urgente. Pero pues posteriormente nos damos cuenta que la ahijada o el ahijado debe tener esa necesidad, el despertar el autointerés para poder hacer este inventario. Bueno, pero ¿por qué vamos a hacer este inventario, Monse? Yo siempre me preguntaba, ¿no? El mismo programa o movimiento de recuperación, ya ves que al principio esta palabra siempre se usó en nuestro libro grande, el movimiento, nuestro gran movimiento, ¿no? Hoy sabemos que este movimiento es de índole pues espiritual, bajo herramientas espirituales, y entonces nos damos cuenta de esta importancia de un inventario moral, de limpiar la casa, decimos. ¿Para qué, no? Es una gran pregunta que yo me hacía al principio. Te decía que el mismo programa nos da la respuesta. En algún apartado del libro grande
me parece debe ser en el 5º capítulo, dice que la alcohólica, el alcohólico debe de liberarse de todo tipo de prejuicios. Ahorita ya tocaste la palabra inmoral o moral, de tintes religiosos, ya se nos empieza a hablar de pecados o de grandes pecados. Nosotros los alcohólicos los llamamos defectos de carácter o de personalidad. Hoy sabemos que la personalidad en el alcohólico pues es diversa, es múltiple, y que con la práctica de los 36 principios pues debe cambiar. Y entonces una de las sugerencias elementales es en este caso liberarse de todo tipo de prejuicios, ¿no? Inclusive de la aceptación o aprobación de terceros, del qué dirán, del qué van a decir respecto a alguna crítica o algún punto de vista personal. No sé qué te parece, Montse. Sí, y justamente en la lectura ya nos viene hablando de lo que es una clasificación de los alcohólicos. Ajá. Que creemos que no está, pero sí está aquí. Y es algo que yo también tengo que autoanalizarme, ¿no? A la hora de hacer un cuarto paso, de decir, y parece chistoso, Rodo, pero son cosas que ya sabemos. El decir, soy una persona orgullosa, o tiendo a ser una persona depresiva, o suelo ser una persona agresiva. O sea, ya tenemos esa clasificación de qué es lo que pasa con nuestra mente y qué es lo que pasa con nuestra supuesta y entre comillas personalidad que tenemos al llegar a Alcohólicos Anónimos. Algo que sí es de reconocer, inclusive antes de iniciar, es la aceptación, ¿no? Que va de la mano de todo, pero el aceptar, dicen estas palabras, que en el fondo hay algo mal en el alcohólico, en el fondo hay algo mal en mí, a pesar de que yo ya he dejado de beber, aún dentro de mí, cuando no se ha hecho el cuarto paso, aún dentro de mí, percibo una cierta incomodidad con mi propia persona. Percibo una cierta inconformidad con lo que soy. O sea, como que no estoy feliz ni con todo ni con nada. Aún así, ya dejando de beber, porque déjame decirte que hay compañeros que pueden estar gran tiempo sin beber y sin realizar un cuarto paso, ¿no? Y viviendo esta inconformidad dentro de ellos mismos, de lo que es su propia persona. Y eso es lo que me tiene a mí que motivar a hacer un cuarto paso, ¿no? La plena aceptación de quién soy verdaderamente, pero real, ¿no? No ficticia, de decir ya me amo y ya creo en Dios, porque de dientes para afuera es muy fácil convencer a los demás, pero apagar esa propia sensación de la incomodidad de uno mismo solamente se va a lograr cuando saquemos todos los escombros de nuestro pasado que queremos disfrazar con esta supuesta tendencia a ser o depresivos o agresivos o orgullosos, ¿no? Que pueden ser las diferentes clasificaciones. Adelante. Para evitar caer en la confusión discutiendo sobre los nombres que se deben dar a estos defectos, utilicemos una lista universal aceptada de las principales flaquezas humanas, los 7 pecados capitales: la soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. No es casualidad que la soberbia encabece la lista, porque la soberbia que conduce a la autojustificación y que está siempre espoliada por temores conscientes o inconscientes es la que genera la mayoría de las dificultades humanas y es el principal obstáculo al verdadero progreso. La soberbia nos hace caer en la trampa de imponer en nosotros mismos y en otra gente exigencia que no se pueden cumplir sin pervertir o abusar de los instintos que Dios nos ha dotado. Cuando la satisfacción de nuestro instinto sexual, de seguridad y de disfrutar de la compañía de nuestros semejantes se convierte en la única meta de nuestras vidas, entonces aparece la soberbia para justificar nuestros excesos. Todas estas flaquezas generan el miedo, que es en sí mismo una enfermedad del alma. Luego, el miedo a su vez genera más defectos de carácter. Un temor exagerado de no poder satisfacer nuestros instintos nos lleva a codiciar los bienes de otros, a tener avidez de sexo y de poder, a enfurecernos al ver amenazadas nuestras exigencias instintivas, a sentir envidia al ver realizadas las ambiciones de otra gente y las nuestras frustradas,
Comemos más, bebemos más y tratamos de coger más de lo que necesitamos de todo, temiendo que nunca tendremos lo suficiente. La perspectiva de trabajar nos asusta tan profundamente que nos hundimos en la pereza. Holgazaneamos y tratamos de dejar todo para el día de mañana, o si trabajamos lo hacemos de mala gana y a medias. Estos temores son como plagas que van royendo los cimientos sobre los que tratamos de construir una vida. Fíjate, Monse, ahorita ya se nos menciona los posibles defectos de carácter, defectos de personalidad, pecados capitales, ¿no? El darnos cuenta realmente si nosotros somos ese tipo de personalidad o perfil, ¿no? Porque realmente decimos yo orgulloso, yo soberbio, yo iracundo, yo lujurioso, yo avaricioso. Aquí yo veo, Monse, unas ligeras o aparentemente unas ligeras advertencias de lo que yo puedo seguir siendo en esta falsa personalidad de siempre encabezar la autoexigencia o en este caso engrandecer mi ego o esa llamada falsa máscara que es la número 1, la soberbia. Entonces, ¿qué tan importante es hacer este minucioso inventario de limpiar la casa, decimos, ¿no? De hacer un autoanálisis, un autoexamen riguroso de nosotros mismos. ¿Para qué? Para poder ser libres. ¿Libres de quién? De uno mismo, para alcanzar una libertad y gozar el día al día. Es muy importante, Monse, identificar realmente si cada alcohólica, cada alcohólico, ¿cómo podríamos decir que somos esa falsa máscara pues en la activa, ¿no? Uh-huh. Y justo, Rodo, hay una parte en nuestro texto básico que dice egocentrismo, concentración en uno mismo. Creemos que este es el origen de todos nuestros problemas. Y justamente cuando estamos ya dándole vida a lo que son nuestros defectos de carácter, a lo que es la soberbia, nos damos cuenta de que realmente lo que alimenta a todos nuestros defectos de carácter es, o lo que convierte a nuestros instintos en defectos de carácter, es la exigencia de pedir más de lo que ya tenemos. Y fíjate, Rodo, hace unos días, y ahora sí me voy a curar porque no me han dado tribuna en mi grupo, hace Adelante. unos días viví un tipo de despertar espiritual. Fíjate que tuve que asistir a la casa de mi madre a buscar un documento, ¿no? Porque las mamás guardan todo y pues tuve que ir a buscar a su casa este documento. Y en una carpeta, Rodo, que tenía mi nombre, donde supuestamente están mis archivos, encontré unas fotos mías de la infancia. Y en todas estas fotos, Rodo, veías a una niña, Monse, desde mi bautizo hasta los 12 años, yo creo, tenía fotos. Y en todas las fotos yo salía sonriendo, con una sonrisa que yo jamás me había visto, ¿no? Y me dice mi mamá, ay, mira, fíjate, desde niña siempre qué sonriente eras, ¿no? Hasta a los extraños les sonreías. Y yo dije, ¿qué? O sea, yo no lo podía creer. ¿Por qué yo sentí a lo largo de mi alcoholismo que mi vida fue tan miserable? ¿Por qué yo me vendí una historia totalmente errónea de lo que era, ¿no? Para mí fue sorprendente ver a esa niña en la foto sonriendo, porque yo tenía la idea de que mi infancia había sido miserable, de que yo había sufrido, y ahora me doy cuenta en qué punto empecé yo a sufrir verdaderamente, ¿no? En qué punto de la vida me empecé a contar esa historia. ¿Y qué crees? ¿A qué resultado crees que di? A que yo empecé a venderme esa historia cuando empecé a consumir alcohol en aquella adolescencia. Fue cuando yo empecé a sentirme miserable a causa de mi propio alcoholismo, ¿no? Hoy me doy cuenta de cómo yo estaba totalmente exigiendo a la vida que cubriera mis instintos de manera exagerada
que no podía vislumbrar lo que ya tenía, ni siquiera podía disfrutar las cosas que ya tenía, ¿no? Porque estaba tan concentrada en exigir lo que no tenía, en desear lo que los demás tenían, en envidiarlo y en alimentar este ego y estos instintos naturales hasta el punto de deformarlos y hacer defectos de carácter, que ni siquiera tenía la oportunidad de mirar lo que sí tenía realmente, no lo podía ver, ¿no? Y para mí fue tan sorprendente, te lo juro, fue como haber quitado una cobija de los ojos, ¿no? Pero un cobertor de esos de tigre porque estaba gigante. Y hoy me doy cuenta cómo a veces incluso ya estando sin beber, nos empezamos a lacerar y todos esos problemas que tenemos hoy en día en nuestro diario sufrir, dicen en mi grupo, se deben a una exigencia de la satisfacción de nuestros propios instintos, ¿no? Y que al no verlos obviamente cumplidos, llegamos a la frustración, ¿no? ¿Y cómo lo demostramos? Con ira, con orgullo, con depresión. Ya ahora sí depende al lado que apunte tu personalidad, ¿no? Sí, decimos que nosotros cuando le damos libertad, como yo lo suelo decir, Monse, a la llamada agitación mental y a meter ruido en la mente, pues rápidamente se despiertan este tipo de ociosidades o instintos que se desbordan y se convierten en flaquezas humanas o en defectos. Y estos defectos, te vuelvo a decir, es como una advertencia de lo que puede seguir pasando o ya no permitirnos ese lujo. ¿En qué sentido lo digo, no? Se sabe que este inventario se tiene que redactar, se tiene que hacer por escrito. Y el momento oportuno es el momento menos oportuno. Entonces se puede hacer en cualquier momento cuando hay alguna urgencia o necesidad. Y tú dijiste algo muy elemental, ¿no? La autoexigencia, el darle vida a ese tipo yo lo digo así, de frustración, ¿no? Inclusive de que esa exigencia o autoexigencia no salió para bien. Pero entonces aquí nos damos cuenta que hay una palabra clave en el programa que se cita, ¿no? El día de hoy, ya que estoy redactando mi inventario, ¿para qué lo estoy redactando? Darme cuenta de eso y de ello. Entonces, yo lo redacto, Monse, para que el día de mañana yo no caiga nuevamente en esa palabra que me es clave para mí, en la llamada complacencia o autocomplacencia. El permitir ese ruido mental, como tú lo dijiste al principio de este episodio, que ya todos sabemos a qué le podemos dar vida. Yo lo digo así, hoy sabemos qué es lo correcto con este programa espiritual y hoy sabemos qué no nos conviene. Entonces, eso es lo elemental para mí, al redactar mi inventario, para que el día de mañana no dé rienda suelta a estos instintos que se convierten, como dice este episodio, en cuestiones religiosas, en pecados morales, que no es así, pues. Cuando Alcohólicos Anónimos sugiere que hagamos sin miedo un inventario moral, tiene que parecerle al recién llegado que se le pide más de lo que puede hacer. Cada vez que intenta mirar en su interior, tanto su orgullo como sus temores lo hacen retroceder. El orgullo le dice, no hace falta que te molestes en hacerlo, y el temor le dice, ni te atrevas a hacerlo. Pero según el testimonio de los alcohólicos que han intentado sinceramente hacer un inventario moral, el orgullo y el miedo en estos momentos no son sino espantajos. Una vez que estamos plenamente dispuestos a hacer nuestro inventario y que nos dediquemos a hacerlo con todo esmero, una luz inesperada nos llega para disipar la neblina. Conforme perseveramos en el intento, nace una nueva seguridad y el alivio que sentimos al enfrentarnos por fin con nosotros mismos es indescriptible. Estos son los primeros frutos del cuarto paso. Al llegar a este punto, es probable que el principiante haya sacado las siguientes conclusiones.
que sus defectos de carácter que representan sus instintos descarriados han sido la causa primordial de su forma de beber y de su fracaso en la vida, que a no ser que esté dispuesto a trabajar diligentemente para eliminar sus peores defectos, tanto la sobriedad como la tranquilidad de mente quedarán fuera de su alcance, que tendrá que derribar los cimientos defectuosos de su vida y volver a construirlos sobre roca firme. Ahora, dispuesto a empezar la búsqueda de sus propios defectos, se preguntará a sí mismo: ¿cómo debo proceder exactamente? ¿O cómo hago un inventario moral? Puesto que el cuarto paso no es sino el mero comienzo de una práctica que nos habrá de durar toda la vida, podemos sugerirle que lo empiece examinando aquellos defectos que más le molestan y que más le saltan a la vista, valiéndose de su mejor criterio respecto a los que ha habido de bueno y de malo en su vida. Puede hacer una especie de resumen general de su conducta en lo concerniente a sus instintos y primordiales de sexo, de seguridad y de relaciones sociales. Al repasar su vida anterior, puede comenzar fácilmente el proceso con una consideración de algunas preguntas como las siguientes: ¿cuándo, cómo y en cuáles circunstancias he hecho daño a otras personas y a mí mismo, insistiendo en satisfacer mis deseos egoístas de relaciones sexuales? ¿Quiénes se vieron lastimados y cuál fue el daño que les hice? ¿Llegué a arruinar mi matrimonio y a herir a mis hijos? ¿Puse en peligro mi reputación en la comunidad? Precisamente cómo reaccioné ante estas situaciones en el momento en que ocurrieron. ¿Me sentía consumido de un sentido de culpabilidad que nada podía aliviar? ¿O insistí que era yo la presa y no el depredador, intentando así absolverme? ¿Cómo he reaccionado ante la frustración en cuestiones sexuales? Al verme rechazado, ¿me he vuelto vengativo o deprimido? ¿Me he desquitado con terceras personas? Si he encontrado un rechazo o frialdad en casa, ¿lo he aprovechado como un pretexto para tener aventuras amorosas? Fíjate, Rodo, aquí ya vamos adentrándonos en la pregunta primordial, ¿no? ¿Cómo es que debo hacer un cuarto paso? Y actualmente, Rodo, dentro de la comunidad, incluso tengo conocimiento de que algunos grupos incluso hacen guías con La famosa guía, precisamente. Hacen con este tipo de preguntas, obviamente desglosando de acuerdo a tu círculo, ¿no? Ya sea en el ámbito laboral, en lo sexual o en lo material, tocando todos los instintos, pero algo que sí es y primordial es hacerlo con conciencia, ¿no? Ya lo decía yo hace rato, casi la mayoría de los alcohólicos sabemos de qué pie cojeamos. A lo mejor no en lo profundo, pero por encima, las puntas de los icebergs ocultan cosas más profundas, ¿no? Y al igual con los defectos de los alcohólicos. Muchas veces yo al autoanalizarme, Rodo, me daba cuenta de cómo en mis situaciones, por ejemplo, de relaciones de pareja, siempre tenía los mismos problemas, ¿no? Parecía que cambiaba de pareja, pero no de problema. O sea, con mis relaciones amorosas, siempre tenía el mismo detalle, ¿no? Sufríamos de la misma cosa, cojeábamos del mismo pie. Aún así yo cambiara de personas, la situación era la misma, ¿no? Igual en los trabajos, en la familia, el problema fue el mismo durante años. Y tengo que tener yo la habilidad de mirar mi propia vida y mi propia realidad a la hora de hacer el inventario de esas cosas que yo insisto en desaparecer, ¿no? De esa realidad en la que insisto en fugarme, ya sea con alcohol, ya sea con cualquier cosa que usen para fugarse. Yo creo que la mayoría de los alcohólicos ya son conscientes de eso. Nada más hay que escarbarle un poquito para que explote toda la situación, ¿no? Sí, mira, Monse, lo acabas de decir. Aunque no estamos tocando aspectos psiquiátricos ni psicológicos, Monse, tú lo acabas de leer y de decir. O sea, estrictamente, ¿por qué es necesario este inventario? Porque nos permitirá o nos va a permitir darnos cuenta realmente de quién es Rodolfo, ¿no? ¿Quién era en la activa? ¿Por qué me permitía hacer ese tipo de comportamientos, de conductas? ¿Por qué me permitía ser ese tipo de persona, ¿no? Una persona, pues,
que se da cuenta que va a llegar el momento en el que lo que le era divertido ahora ya no le es divertido, en lo que le caía plácemes o placeres o estados extáticos ahora ya no lo es. Precisamente, tú lo dijiste, nuevamente lo repito al principio de este episodio, lo vuelvo a decir, no estamos tocando tintes psicológicos o psiquiátricos, pero sí, el mismo cuarto paso sugiere que hagamos un psicoanálisis de un autoanálisis. ¿Para qué lo veo yo así, Monse? Para redireccionar, para reprogramar, para nuevamente cambiar de rumbo y de horizonte el llamado subconsciente de lo que ya todos sabemos, que somos en realidad. Nada más el día de hoy no permitir darle rienda suelta a ese instinto que un día nos trajo siempre en el suelo, o bueno, en lo personal a mí, al filo de la banqueta, donde me permitía perder el pudor, el recato, inclusive la buena moral y las buenas costumbres de la sociedad. Eso, Monse, el día de hoy, pues trabajarlo en este inventario, ¿verdad? Sí, y platicábamos en el capítulo pasado, me estoy acordando, de cómo el cuarto paso es uno de los caminos más factibles hacia la humildad, ¿no? Y justamente estaba haciendo el análisis de cómo, a pesar de que ya sabemos ese tipo de cosas, ya sabemos cuáles son nuestros defectos, de qué pie cogíamos y todo, insistimos en fingirnos ser otra persona, ¿no? Que es justo el nombre de este podcast, que es Máscaras. Insistimos en ponernos una máscara, ¿no? Y realmente, Rodo, cuando encauzamos este camino hacia el cuarto paso y vamos redescubriéndonos a nosotros mismos, empieza a haber cierta coherencia en nosotros, ¿no? Decía mi padrino que una persona se es persona o se es realmente, o el camino de la humildad o todo esto, cuando lo que piensas y lo que dices y lo que sientes tiene coherencia, ¿no? Es lo mismo, llegar a la concordancia contigo mismo, y que es justamente la cosa o la sustancia o la medicina que necesitamos para ese sentimiento del que hablaba hace rato, ¿no? Esa inestabilidad dentro de mí mismo, conmigo mismo, esa sensación de rechazo para conmigo mismo, ¿no? Porque no hay concordancia ni conmigo misma, no confío ni siquiera en mí, me miento a mí misma constantemente diciéndome que las cosas están bien, aunque no lo están, ¿no? Me engaño porque yo sé que por dentro soy una y por fuera doy otra cara, ¿no? Y cuando llegamos a esta concordancia, a través del cuarto paso, empieza lo que dice el párrafo, ¿no? La verdadera tranquilidad del alma, de no tener que fingirme, de irme a dormir sin ansiedad, porque esos alcohólicos que a la fecha sufren de ansiedad, déjenme decirte que es un síntoma de alerta, de que algo te está inquietando y no lo quieres ver, ¿no? Y no estamos hablando obviamente como médicos ni como psiquiatras, porque no lo somos, pero sí hemos llegado a través de la experiencia, de nuestras propias experiencias, de que cuando hay signos de alerta por fuera, Rodo, es que por dentro algo está mal. Adelante, Monse. Para la mayoría de los alcohólicos también son muy importantes las preguntas que tienen que hacerse acerca de su comportamiento respecto a la seguridad económica y emocional. En estos aspectos de la vida, el temor, la avaricia, los celos y el orgullo suelen tener el peor efecto. Al repasar su historial profesional o laboral, casi cualquier alcohólico puede hacerse preguntas como estas: además de mi problema con la bebida, ¿qué defectos de carácter contribuyeron a mi inestabilidad económica? Destruyeron la confianza que tenía en mí mismo y me llenaron de conflictos el temor y la inseguridad que sentía acerca de mi aptitud para hacer mi trabajo. Intenté ocultar estos sentimientos de insuficiencia con fanfarronadas, engaños, mentiras o escurriendo el bulto, o me quejaba de que otras personas no reconocían mis talentos extraordinarios. Me quejé, me sobreestimaba a mí mismo y hacía el papel de personaje importante.
Traicionaba a mis colegas y compañeros de trabajo a causa de mi ambición tan desmedida y mi falta de principios. Derrochaba el dinero para aparentar. Pedía dinero prestado imprudentemente sin importarme si lo podía devolver o no. Era tacaño negándome a mantener a mi familia debidamente. Escatimaba gastos en mis tratos comerciales de forma poca honrada. ¿Y qué de los intentos para ganar dinero fácil y rápido en el mercado de valores o en las carreras de caballos? Naturalmente, muchas de estas preguntas se aplican igualmente a las mujeres de negocios en Alcohólicos Anónimos, pero el ama de casa alcohólica también puede causar la inseguridad económica de la familia. Puede falsear las cuentas de crédito, manipular el presupuesto para la comida, pasar las tardes jugándose el dinero y cargando de deudas a su marido con su irresponsabilidad, derroche y despilfarro. Pero todos los alcohólicos que han perdido sus trabajos, sus familias y sus amigos a causa de la bebida, tendrán que examinarse despiadadamente a sí mismos para determinar cómo su propio defecto de personalidad ha demolido su seguridad. Los síntomas más comunes de la inseguridad emocional son la ansiedad, la ira, la autocompasión y la depresión. Estas se originan en causas que a veces parecen estar dentro de nosotros y otras veces parecen ser externas. Para hacer un inventario al respecto debemos considerar cuidadosamente las relaciones personales que constante o periódicamente nos han causado problemas. Se debe tener en cuenta que este tipo de inseguridad se suele presentar en cualquier ocasión en que los instintos se ven amenazados. Las preguntas encaminadas a aclarar este asunto pueden ser así, fijándome tanto en el pasado como en el presente. ¿Cuáles situaciones sexuales me han producido sensación de inquietud, amargura, frustración o depresión? Considerando imparcialmente cada situación, ¿puedo ver dónde yo he tenido la culpa? ¿Me asediaban estas perplejidades debido a mi egoísmo y mi exigencia exagerada? ¿O si mi trastorno parecía ser provocado por el comportamiento de otras personas, por qué carezco de la capacidad para aceptar las circunstancias que no puedo cambiar? Estas son las preguntas básicas que pueden revelar el origen de mi desasiego e indicar si tengo la posibilidad de cambiar mi propia conducta para así adaptarme serenamente a la autodisciplina. Mira, Monse, lo que acabas de leer para mí es algo muy importante y terminas esta lectura con la palabra autodisciplina. Ya ves que en los grupos de Central Mexicana, o cualquier grupo, ¿verdad?, que tenga que ver con esta declaración de la responsabilidad, leemos día con día la declaración de la responsabilidad. Y te soy muy sincero y honesto, yo al principio, Monse, yo no me preguntaba el por qué y al menos no me interesaba en ese momento, quizá por indiferencia, quizá por ignorancia, el por qué citan día con día la declaración de la responsabilidad. Y para mí pues es muy importante esta palabra responsabilidad, que es clave para que yo pueda seguir avanzando en este programa espiritual. Ahorita ya hablaste, ya leíste más bien muchas sugerencias, observancias para aquella persona que quiera hacer su inventario, ¿no? Desde el aparentar, desde ser el bufón, el fanfarrón de la fiesta, del lugar, o al ya no quererlo ser y darme cuenta el por qué, y como yo lo digo, me permitía ser ese doble careta o ese autofarsante de mí mismo, porque a final de cuentas, lejos de quedar bien en su momento en la activa, pues siempre el aparentar para tener la aprobación o la atención de los demás. Entonces nos debemos de dar cuenta en este inventario el por qué hacíamos ese tipo de conductas o comportamientos. ¿Para qué? Para el día de hoy ya no permitirnos eso, Monse. Fíjate que me doy cuenta sobre lo que acabas de leer, qué gran privilegio es para la alcohólica o el alcohólico tener ese sentido de pertenencia o pertenecer a esta gran fraternidad. ¿Por qué? Porque detectamos realmente en la sociedad o en nosotros mismos o en nuestros entornos
sociales, familiares, en nuestros hogares, con nuestras amistades, nuestros allegados, a veces, sin entrar en la crítica destructiva, en juzgar a alguien, nos damos cuenta a alguien que no tiene programa, o si lo tiene, en qué momento se está permitiendo a esa persona, como se leyó hace rato, llegar a una autoconmiseración, para llegar a qué, a despertar todo este tipo de síntomas que nos acarrean a futuro inmediato ya a la depresión, a la ansiedad, a la angustia, y otra vez un círculo de autoconmiseración, la lástima de sí mismo, pero porque quizá la alcohólica o el alcohólico, la sociedad en general, a veces nos lo permitimos, ¿no? Sin darnos cuenta, o a veces nos permitimos jugar esta carta porque no sabemos jugar otra. Y pasa una situación bien curiosa con los alcohólicos. Fíjate, y es algo que nadie te dice o yo tuve que descubrir, nadie me dijo, tal vez sí lo dicen en algunos grupos, ¿verdad? Y yo diciendo, pero nadie me dijo y lo tuve que descubrir. Y es cómo el alcohólico cuando llega, su mente y su cuerpo está muy acostumbrado al caos. O sea, no conoces la verdadera paz, no conoces realmente la tranquilidad. Entonces, a la hora de hacer un inventario y de ver estos síntomas de la ansiedad, de la ira y todo eso, no te resulta alarmante, o al menos a mí al principio no me resultaba, porque estaba muy acostumbrada al caos. O sea, para mí, la ansiedad, Rodo, era el día a día, era el diario. Raro el día que no tuviera ansiedad, raro el día que yo no hiciera un coraje, o que no estuviera de mal humor, ¿no? O no estuviera con mi cara ahí de que saltaran las sienes, era normal. Ajá, que tuviera el entrecejo así ceñido, era normal. Yo estaba acostumbrada. Entonces, al principio, suele ser difícil ver este tipo de síntomas en nuestro propio inventario. Pero algo que sí quiero dejar claro es que todo esto de las máscaras y de lo que hablábamos y de la presunción o de aparentarse y todo eso crea una incomodidad en el alma. O sea, todo eso me incomoda, no me hace sentir bien. Cuando yo me siento insegura y reacciono, ya sea de acuerdo a mi personalidad, de manera orgullosa o me quiero alzar, pero que en el fondo me siento vacío, todo eso me incomoda. Y una vez, Rodo, y yo creo que es uno de los beneficios más grandes de hacer un cuarto paso, que una vez que lo has hecho y sabes cuáles son tus puntos, y que empiezas a experimentar la verdadera tranquilidad del alma, en un futuro, no muy lejano, claro, cuando esos puntos se ven encendidos, cuando esos focos rojos se prenden, o sea, cuando me siento insegura, después de haber hecho mi inventario, ya lo detecto enseguida. Enseguida siento la incomodidad de decir, esta no soy yo, ¿qué estoy haciendo, no? Y es uno de los grandes beneficios para mí en mi persona que me ha dado hacer un cuarto paso, ¿no? Al redescubrirme, ya sé por qué actúo de cierta manera, ¿no? Ya sé por qué cuando me enojo actúo agresivamente, o tengo la sensación por dentro como que hasta la bilis se me hace para ya dar el grito, y lo logro controlar antes de cometer el error, cuando una vez que te descubres y descubres tus defectos de carácter, el día de mañana que te van a pasar, porque somos humanos y vamos a volver a fallar, que es obvio, vamos a sentir incomodidad. Y es para mí lo importante al redescubrirme en el cuarto paso. Y así, decía la palabra autodisciplina, aprender a gestionar mis propias emociones, aprender a gestionar mis deseos irracionales que suelo tener ya estando en Alcohólicos Anónimos, ya siendo madrina, bueno, no madrina, ¿verdad? Ya siendo casi la máxima sensación de mi grupo. Aún así sigo teniendo errores, ¿no? Aún así sigo teniendo exigencias de grandeza que son irreales y que tienden a lastimar a los demás. Y el redescubrirlo es la manera para el día de mañana que se hace ese inventario diario en el 10º paso, hacerlo con conciencia y que sea efectivo. Adelante, Monse. Supongamos que la inseguridad económica suscita constantemente estos mismos sentimientos. Puedo preguntarme a mí mismo hasta qué punto mis propios errores han nutrido las inquietudes que me van carcomiendo. Y si las acciones de otra gente forman parte de la causa,
¿Qué puedo hacer al respecto? Y si no puedo cambiar las circunstancias actuales, ¿estoy dispuesto a tomar las medidas necesarias para adaptar mi vida a estas circunstancias? Estas preguntas y otras muchas que se nos ocurrirán según el caso particular contribuirán a descubrir las causas fundamentales. Pero nuestras relaciones retorcidas con nuestra familia, nuestros amigos y la sociedad en general son las que nos han causado el mayor sufrimiento a muchos de nosotros. Hemos sido especialmente estúpidos y tercos en este aspecto. El hecho fundamental de que nos hemos negado a reconocer nuestra propia incapacidad para mantener una relación equilibrada con otro ser humano. Nuestra egomanía nos crea dos escollos desastrosos. O bien, insistimos en dominar a la gente que conocemos o dependemos excesivamente de ellos. Si nos apoyamos demasiado en otras personas, tarde o temprano nos fallarán, porque también son seres humanos y les resulta imposible satisfacer nuestras continuas exigencias. Fíjate, Monse, esto de lo que vendría a ser la aprobación de terceros o no la aprobación de nadie, uno lo decide, ¿no? El programa siempre me dice que yo al servir sirva bajo 3 modalidades, que sirva con amor, que sirva con gratitud y obviamente al servir va a haber un sacrificio. Pero aquí la palabra clave, es la gratitud, ¿no? Que yo me dé a los demás. Y hablando un poquito del servicio respecto del cuarto paso. O sea, siempre nos dice, ¿no? En este momento yo me hallo muy angustiado, en un estado de lamentación muy profundo, muy depresivo, pero ¿qué tengo que hacer? El mismo cofundador Robert Smith, Bill Wilson decían, tienes que habilitarte intensivamente con otro, dar lo mismo, hacer lo mismo. Pero mi mente dice, no, yo no quiero hacer eso, ahorita no hallo la palabra correcta de decir, yo aquí quiero estar sentadito y no quiero ni que me dé el aire. Es una gran sugerencia, Monse, en ese movimiento, trabajar con otros, o sea, un básico. Pero un alcohólico, a veces obstinado de sí mismo, no quiere salir de su círculo. Pero abordando sobre la lectura que también acabas de compartir, en algún apartado de los puntos básicos de el método de recuperación o de sustitución nos dice que nuestro entorno o las relaciones entre humanos suelen fallar. Fíjate, Monse, que todavía a mí me puede decir cómo es posible que el día de mañana alguien me va a fallar o yo mismo me voy a fallar. Pero el programa de recuperación me sigue dando la respuesta, porque el día de hoy vamos a decir que ya estamos inventariados. El programa me da la libertad de conducir estos instintos de manera equilibrada. El día de mañana no pensar, lo voy a hacer. Al cabo, ¿qué? El ser humano es falible y falla. No, eso es caer en estado, otra vez lo digo, de complacencia. Sí, y aquí, Rodo, hay un punto bien importante, que es el trabajar, decía aquí la egomanía, pero también lo que es trabajar, el no caer ya en la revictimización. Una vez que hemos analizado, al menos yo en mi propia historia, mucho tiempo creí que era víctima de las circunstancias, que yo tenía toda la sal del mar, estaba en mí porque estaba bien salada, que todas las cosas malas me pasaban a mí, que yo no caía bien en la escuela. Bueno, toda esta idea... Y se vuelve normal ese estilo de vida. Toda esta idea y me hizo aislarme muchísimo, Yo era de muy pocos amigos porque sentía que constantemente me sentía atacada. Imaginariamente, obviamente, mi propia enfermedad del alcoholismo, ¿verdad? Pero al decirnos aquí el párrafo que observemos nuestras relaciones familiares, o a que nunca hemos sabido mantener relaciones, decía alguien, los alcohólicos no saben amar porque no se aman ellos mismos, pero el trabajar la victimización de mi propia historia, ¿no? Decir, mira, una vez que te das cuenta que los humanos son falibles y que no puedes depender de ellos, ni de tus padres,
ni de tu pareja, ni de tus amistades. Todas estas personas fallaron y tuvieron sus propios errores alrededor de tu historia, ¿no? A los que tú pudiste haber llamado villanos o buenos en tu propia historia, y que al menos yo así justificaba mi propia enfermedad del alcoholismo, ¿no? A causa de este tipo de personas. Cuando una vez que descubres que los demás son humanos y pueden fallar, empiezas a trabajar las codependencias con los demás. Y créeme, Rodo, o bueno, al menos pues que ya los alcohólicos luego no les gusta el cuarto paso, pero una vez que tú empiezas este trabajo interno, de aquí en adelante apuesto mi vida casi a que nunca más vas a volver a ser víctima en tu propia historia. Después de este cuarto paso, jamás vas a sentirte víctima de las circunstancias. Vas a saber que algunas cosas fuiste responsables y que otras estaban fuera de tu mano. Y otras a lo mejor dirás, fue la voluntad de Dios, ¿no? Porque es lo que a los alcohólicos nos conviene creer. Pero jamás vas a decir, fui víctima de esta persona. Y si tú hoy en día, y no quiero ser pues a veces grosera, ¿verdad? Con los que nos escuchan, pero si hoy en día estás viviendo una situación donde crees que la culpa la tiene tu pareja, tu expareja, tus padres, tu jefe, tu exjefe, y te estás victimizando, casi puedo apostar que jamás has hecho un cuarto paso. No has hecho un cuarto paso, porque si no, no estarías en tribuna revictimizándote de las situaciones que te pasan, incluso ya estando en Alcohólicos Anónimos. No quiero pues generalizar, porque claro que no estoy en esa posición hoy en día, pero sí puedo casi apostar a que esas personas que siguen creyendo que son las víctimas ya en Alcohólicos Anónimos no han hecho un cuarto paso. Acabas de decir algo muy elemental, Monse, y lo acabas de asegurar, y me lo compartes de esta manera y yo lo reproduzco. El día de hoy, compañeras, compañeros que nos escuchan, espectadores, quiero decirles que hay una gran diferencia en lo que es el camino a la sobriedad o alcanzar el estado a la sobriedad, y hay una brecha abismal, Monse, entre lo que vendría a ser esta llamada recaída emocional, una borrachera seca y quizá una recaída mental de la que casi nunca se habla. Por eso llegamos a los grupos. Dice la madrina, dice el padrino, el día de hoy, ¿cómo anda, Rodo? Solamente tú sabes en tu diario vivir si tienes una agitación mental o si tienes una recaída mental. Por eso es muy importante inventariarse para tener una prevención de lo que puede llegar a pasar. Así alimentada nuestra inseguridad va haciéndose cada vez más acusada. Si acostumbramos a intentar manipular a otros para que se adapten a nuestros deseos obstinados, ellos se rebelan y se nos resisten con todas sus fuerzas. Entonces nos sentimos heridos, nos vemos afligidos con una especie de manía persecutoria, con el deseo de vengarnos. Al redoblar nuestros esfuerzos para dominar y seguir fracasando en este intento, nuestro sufrimiento llega a ser agudo y constante. Nunca hemos intentado ser un miembro de la familia, un amigo entre los amigos, un trabajador entre trabajadores y un miembro útil de la sociedad. Siempre hemos luchado por destacarnos del montón o por escondernos. Este comportamiento egoísta nos impedía tener una relación equilibrada con cualquier persona a nuestro alrededor. No teníamos la menor comprensión de lo que es la auténtica hermandad. Algunos podrán reparos a muchas de las preguntas formuladas, porque creen que sus propios defectos de carácter no eran de tanta envergadura. A estas personas se les puede sugerir que un examen concienzudo probablemente sacará a relucir esos mismos defectos a los que se referían las preguntas molestas. Ya que vista superficialmente nuestra historia no parece ser tan mala, a menudo nos asombramos al descubrir que así parece, porque hemos enterrado estos defectos de carácter bajo gruesas capas de autojustificación. Sean cuales sean, estos defectos emboscados nos han tendido la trampa que acaba por llevarnos al alcoholismo y a la infelicidad. Por lo tanto, al hacer nuestro inventario, la palabra clave es minuciosidad. Para tal fin, es aconsejable poner por escrito nuestras preguntas y respuestas.
Nos ayudará a pensar con claridad y a evaluar nuestra conducta con sinceridad. Será la primera muestra palpable de que estamos completamente dispuestos a seguir adelante. Simón Semira nos dice este apartado último del cuarto paso, bueno, yo así lo entiendo, me está diciendo el día de hoy estás vivo, estamos vivos, sigue adelante. Pero hay una palabra muy clave que en lo personal en mis primeras horas ya no me gustaba, un inventario. La palabra clave es con minuciosidad. Esta palabra la verdad compromete mucho a alguien porque ya dijimos el apartado de lo que es la autodisciplina, el orden, la responsabilidad, pero ¿con quién? A final de cuentas, ¿de quién me voy a liberar? De mí mismo. Entonces este apartado de limpiar la casa minuciosamente, como lo dice el mismo programa, el día de mañana va a haber frutos. El día de mañana voy a descansar de mí mismo, voy a ser libre de mí mismo. Y esto es lo que me regala este cuarto paso. El cuarto paso no es con nadie, sino conmigo. Darme cuenta desde la infancia cómo era, cómo soy ahora y por qué fui, Monse, descobijándome, dices tú, curándome. ¿Por qué me permitía yo ese estado o esos estados? Fíjate, ya en la vida adulta, a veces yo me quiero justificar que fui una persona y sigo siendo a veces una persona como sociópata, ¿verdad? Como que aislada de mí mismo. ¿En qué sentido lo digo? Quizá porque en la infancia hubo alguna herida entre la sociedad. Se dice que esta infancia del rechazo viene desde la familia, pero ya conviviendo en el jardín de niños, yo veía que a lo mejor había un posible rechazo y por eso me aislaba de mí mismo. Todo eso me permitió darme cuenta este cuarto paso. También este cuarto paso que me permitió, Monse, darme cuenta de mis timideces, cómo era o por qué era con esas actitudes tímidas o por qué era quizá nervioso o porque también era así como una especie de ser humano raro, ¿no? O como lo llamaban en el bullying, antiguamente era la carrilla, ¿no? Un niño con capacidades especiales diferentes. Y así fui creciendo, pero pues el día de hoy, ¿por qué digo todo esto? Pues porque obviamente el estar inventariado, el aceptarse ya un alcohólico, ya no un borrachín de banqueta, pues uno descansa, uno se siente seguro, ya no nos puede el qué van a decir o el qué dirán, Monse. Y es clara lectura, ¿no? Nunca quisimos ser uno más entre los más. O querías destacar, o si no lo lograbas, te aislabas. Una de las realidades, Rodo, y que es importante también decirlo, es que es muy probable que cuando hagas tu inventario no logres desenterrar todos los defectos que tengas. Es muy probable que todavía tengas tropiezos dentro de Alcohólicos Anónimos. Hay cosas muy, pero muy, muy ocultas por ti mismo que va a ser difícil sacar, ¿no? Sí es un gran avance hacer un inventario, pero sí hay que tener la madurez para posteriormente, en algunas 24 horas, volverlo a hacer, ¿no? Cuando realmente te sientas con la capacidad de dar el paso. ¿Por qué? Porque es lógico que vamos a seguir cometiendo errores y es lógico que hay muchas cosas que están tan profundas, incluso si ya tienes una edad pues más adulta, más difícil, ¿no? Imagínate ya llegar a los 50 años y empezar a hacer tu inventario de la infancia, pues es un proceso pesado, ¿no? Uno porque está joven y no tiene mucho que recordar, pero también entender esa parte, ¿no? Y lo decimos siempre en la información pública, ¿no? Alcohólicos Anónimos no es un programa recto, sino más bien flexible, ¿no? Tampoco que te la acomodes a que te convenga, pero tampoco seas tan exigente de decir, ahora lo voy a arreglar todo porque lo voy a arreglar, ¿no? Porque no se va a poder y es una realidad. Tú le decías, a veces hay cosas en mi propia personalidad que no he logrado cambiar, ¿no? Y que yo sé
que esas actitudes mías lastiman a los demás o que hacen que los demás se lastimen y yo lo sigo haciendo inconscientemente porque cuesta mucho trabajo encontrar esas heridas de la infancia, dices tú, y cuesta muchísimo más trabajo reconocerlas. Toda la vida te has regido sobre eso, ¿no? Pero, pues, dice uno de nuestros axiomas, poco a poco se va lejos. No sé si quieras añadir algo, Rodo, antes de terminar. Decirles a las personas que nos escuchen que pueden inventariarse en un momento cuando hayan ustedes un espacio de calma, inclusive en un estado de desesperación o de impotencia o de no hallar la puerta. Fíjense, a mí me llama la atención la situación de la desesperación. Cuando te sientas desesperado, cuando sientas que no hayas la calma, que no hayas el sentido de la vida, puedes apretar el botón de pánico, que es una madrina o un padrino de una gran sugerencia de nuestro libro, Viviendo Sobrio. Nunca lo hagas sola ni solo porque te va a llevar a la nada, al desorden, y de ahí no puedes salir, y ese fango es una arena movediza que no te deja salir hasta que despierta la conciencia. Yo los invito a que si no lo han hecho y a que si llevan unas horas en Alcohólicos Anónimos, vuelvan a hacer este reinventario. Yo lo decía en el primer apartado de este cuarto paso, que escriban sus memorias, si no lo quieren llamar así, inventario minucioso moral, sin miedo. Yo sigo escribiendo mis memorias, mi diario vivir, y día con día siempre habilito ese paso número 10 para llegar no a la plenitud de la perfección, pero sí a la corrección de la misma vida. Y bueno, pues si llegaste hasta esta parte del podcast, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo capítulo, donde estaremos dándole vida al quinto paso. Ya casi vamos a la mitad, Rodo. Todavía falta otro, ¿verdad? Y muchas gracias por escucharnos. Síguenos a través de todas nuestras redes sociales. Hasta luego. Hasta luego. Para mayor información acerca de Alcohólicos Anónimos, comunícate al 44 33 12 44 88 en la ciudad de Morelia, Michoacán, o al 44 33 16 79 09 para el resto del estado, y al 821 69 231 para el resto de la República Mexicana.